Narrador de historias. Queridos narraescuchas, esta noche México celebra su independencia. En cada rincón del país se escuchan los gritos de libertad, las risas, los voces, los fuegos artificiales que iluminan el cielo. Pero mientras todos miran hacia arriba, yo quiero que ustedes miren hacia abajo, hacia las sombras. Porque México no solo se construyó con guerras y héroes, sino también con relatos que han sobrevivido siglos. Historias que se cuentan en voz baja, en pasillos oscuros, en esquinas desiertas y que forman parte de nuestra memoria colectiva. Esta noche recorreremos 5 de las leyendas más populares de nuestra tierra, 5 relatos que han viajado de generación en generación hasta llegar a ti. Así que apaga las luces y quédate conmigo porque comenzamos. Vamos a comenzar con la que quizás sea la leyenda más conocida de México y también una de las más antiguas, La Llorona. Aunque hoy todos la recordamos como la mujer vestida de blanco que vaga entre calles y ríos buscando a sus hijos, su historia en realidad se hunde en las raíces mismas de nuestra tierra, mucho antes de que México fuera México. En la antigua Tenochtitlan, entre los canales y los templos sagrados, se hablaba de una diosa llamada Cihuacóatl, la mujer serpiente protectora de las madres y símbolo de la fertilidad. Ella era una de las divinidades que velaba por los partos y los nacimientos, pero también estaba ligada a la guerra y la muerte. Los cronistas cuentan que, poco antes de la llegada de los españoles, los mexicas comenzaron a escuchar los lamentos de una mujer que lloraba por sus hijos. Se decía que aparecía en medio de la noche sobre los canales, gritando con una voz desgarradora: «Hijitos míos, ya tenemos que irnos lejos». Pero para los sacerdotes mexicas, aquellos lamentos eran un mal presagio. Anunciaban el fin de su pueblo, la caída del imperio mexica y la llegada de una época de dolor. Así, la figura de la mujer que llora quedó marcada en la memoria colectiva desde tiempos prehispánicos como el anuncio de la tragedia. Con la conquista y la evangelización, la leyenda se transformó. Los españoles trajeron consigo su propia visión del pecado y el castigo, y pronto la historia se mezcló con un relato aún más oscuro. Se comenzó a decir que la Llorona había sido una mujer indígena que se enamoró de un hombre español, el que prometió amor eterno, pero con el tiempo la abandonó para casarse con una dama de su misma clase social. Desesperada y cegada por el dolor, la mujer llevó a sus hijos hasta la orilla de un río y en un arranque de locura los hundió en las aguas. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, fue demasiado tarde. Los niños se habían ahogado. Ella corrió desesperada por las calles gritando su desgracia hasta caer muerta de pena. Desde entonces, su espíritu quedó condenado a vagar por la eternidad, llorando por sus hijos y buscando redención. Un castigo eterno nacido de un error irreparable. Con los siglos, la Llorona se convirtió en un mito presente en todo México, y cada región le dio su propio matiz. En algunos pueblos ribereños se dice que la Llorona es un espíritu vengador que ataca a los hombres borrachos o infieles que regresan tarde a casa. En otros se asegura que es un alma en pena que vaga buscando a sus hijos y que lleva a los niños que juegan solos de noche cerca de los ríos. Y en varios estados del país se repite una creencia aterradora.
Si escuchas el lamento de la Llorona muy cerca, no temas, porque aún está lejos. Pero si lo escuchas lejano, apagado, cuidado, porque en realidad ya está detrás de ti. Así lo mismo puede aparecer en la ribera de un río, en las calles empedradas de un pueblo antiguo, o incluso avenidas de la Ciudad de México. La Llorona es un espectro que trasciende fronteras, y cada generación asegura haberla escuchado al menos una vez. Ahora, querido narraescucha, quiero que imagines que caminas solo de madrugada. El silencio de la noche apenas es interrumpido por el crujir de tus pasos. De pronto, escuchas el rumor del agua y un quejido que eriza tu piel. ¡Ay, mis hijos! Este lamento resuena en la lejanía. Te detienes. El corazón comienza a latir con fuerza. El grito se escucha otra vez, pero más débil, como si viniera de muy lejos. En ese momento recuerdas la advertencia. Si la oyes cerca está lejos, pero si la escuchas lejana, ya está aquí. Volteas hacia atrás y en medio de la bruma alcanzas a distinguir una silueta blanca flotando sobre el agua. Su cabello ondea como si se moviera bajo el agua, y sus manos huesudas se extienden hacia ti. El frío te paraliza. Quieres correr, pero tus piernas no responden. La figura grita de nuevo y el eco atraviesa tu pecho como un cuchillo invisible. Entonces descubres que su rostro no tiene facciones, solo un vacío, un hueco donde debería estar los ojos. Y entiendes demasiado tarde que su llanto no es solo de dolor, es de hambre. La Llorona es el reflejo del dolor eterno, una advertencia de que las decisiones humanas pueden condenar hasta el alma misma. Un eco que ha acompañado a México desde antes de la conquista y que sigue vivo en cada rincón del país. Pero si la Llorona representa el sufrimiento y la pérdida, nuestra siguiente historia representa algo distinto, la tentación del poder y la riqueza, y la condena que puede seguirte para siempre. Así como la Llorona representa el dolor eterno de una madre que clama por sus hijos, el charro negro simboliza algo muy distinto, la tentación y la condena. Una figura elegante, misteriosa, que aparece en los caminos solitarios para ofrecer riquezas a cambio de lo más valioso que tenemos, nuestra alma. Su origen se remota a los tiempos coloniales, cuando los charros eran el símbolo del poder, la elegancia y la riqueza en los ranchos mexicanos. Dicen que en aquella época existió un hacendado tan avaro, tan ambicioso, que al morir fue condenado a cabalgar eternamente, llevando consigo bolsas llenas de oro y plata, pero sin poder gastarlas jamás. Su castigo, tentar a los vivos, ofrecerles aquello que más desean y verlos caer en la desgracia. Otros aseguran que no es un alma en pena, sino el mismísimo diablo, disfrazado de charro, recorriendo los senderos para poner a prueba a los incautos. Sea como sea, la advertencia es clara. Si lo encuentras, nunca lo mires a los ojos y jamás aceptes lo que te ofrece. Y aunque muchos piensan que son solo cuentos de pueblo, yo quiero compartirles un testimonio cercano, un relato que llegó a mí de alguien que lo vivió en carne propia. Hace algunos años, el esposo de mi cuñada solía visitar a quien aquel entonces era su novia. Las noches terminaban tarde y para regresar a su casa tenía que recorrer un sendero largo, casi de 1 kilómetro, rodeado de hierba alta y con apenas unas cuantas lámparas viejas que apenas iluminaban el polvo del camino. Era un trayecto solitario, silencioso, donde el viento jugaba con las ramas secas y los grillos eran los únicos testigos. Pero una noche algo distinto ocurrió. Mientras avanzaba con paso firme, escuchó un sonido que heló su sangre, el galope lento de un caballo detrás de él. Junto al galope se escuchaba el tintinear metálico de unas espuelas y un cascabeleo extraño como de monedas de oro agitándose dentro de una bolsa.
Él siguió caminando, pero el sonido se acercaba más y más, hasta que el jinete se emparejó a su lado. No necesitó verlo de frente para saber quién era. Un charro de traje negro, imponente, que lo observaba desde las sombras de su sombrero ancho. El miedo lo invadió. Sabía que no debía mirarlo a los ojos y se aferró a la idea de seguir adelante sin detenerse. El charro habló con una voz profunda, casi seductora. Sé que lo necesitas. Mira, aquí lo tengo para ti. En su mano brillaban monedas de oro que tintineaban con cada movimiento. El joven tragó saliva y respondió sin mirarlo: no, gracias. El charro insistió, caminando junto a él como si flotara sobre el sendero. Piénsalo bien. Nadie tiene que enterarse. Solo toma lo que te ofrezco. Él siguió negándose sin detener el paso, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a reventar. El charro lo intentó una vez más. Esto es tuyo. Todo puede ser tuyo. Pero el muchacho nunca cedió, nunca lo miró, nunca aceptó. Y entonces, de la misma manera en que apareció, el sonido del caballo comenzó a desvanecerse. Las espuelas se hicieron más lejanas, las monedas dejaron de sonar, y al cabo de unos segundos el silencio regresó al sendero. El joven, temblando de pies a cabeza, rompió en carrera hasta llegar a su casa. Jamás volvió su cara para ver quién o qué había sido, pero él asegura que lo que escuchó y vio esa noche no pudo haber sido otra cosa más que el charro negro. El charro negro no solo es una leyenda, es un recordatorio de lo fácil que es caer en la tentación, de que el oro brilla pero puede costarnos el alma, y que en los caminos solitarios de México nunca estás realmente solo. Pero si el charro negro representa la tentación, nuestra siguiente historia representa algo diferente: la belleza, la envidia y la misteriosa libertad de una mujer que se volvió leyenda. Nuestra siguiente historia nos lleva hasta el corazón del periodo colonial, a las costas de Veracruz, tierra de comerciantes, marineros, esclavos y conquistadores. Ahí, entre calles de piedra y mercados abarrotados, surgió la leyenda de una mujer que desafiaba la lógica y las reglas de su tiempo: la mulata de Córdoba. Un relato donde la belleza se mezcla con la envidia y la libertad con el misterio. Corría el siglo XVII, cuando la Santa Inquisición dominaba no solo la fe, sino también la vida cotidiana. Cualquier señal de rebeldía, cualquier actitud fuera de lo común, era vista con sospecha. En Córdoba, una ciudad fundada para controlar el paso de mercancías entre el puerto de Veracruz y el altiplano, la vida era dura y vigilada. La población era mestiza, mulata, indígena y española. Y en medio de esa diversidad vivía una mujer mulata de belleza deslumbrante. Dicen que tenía la piel morena y brillante, los ojos hipnóticos y una gracia que no pasaba desapercibida. Era independientemente fuerte y no parecía necesitar de nadie para vivir. Y eso, en aquel tiempo, era suficiente para despertar murmuraciones. Tiene que ser bruja, decían unas. Nadie puede ser tan hermosa sin ayuda del diablo, murmuraban otras. Pronto, las habladurías se convirtieron en acusaciones y las acusaciones en una condena. La mulata fue apresada y llevada a una celda oscura, acusada de pactar con el demonio. Algunos decían que había embrujado a los hombres más importantes de la ciudad. Otros aseguraban que podía curar enfermedades con hierbas que nadie más conocía. Su belleza y su libertad se habían convertido en un crimen imperdonable. La condena estaba dictada. Sería juzgada por la Inquisición. Pero lo que ocurrió en su encierro fue tan explicable que hasta hoy sigue siendo recordado. Se cuenta que en medio de su celda la mulata pidió un pedazo de carbón. Los guardias, entre curiosidad y burla, se lo concedieron. Con trazos firmes comenzó a dibujar en el muro. Lo que emergió
fue la figura de un barco, con mástiles, velas y un mar que parecía moverse en la piedra misma. Los carceleros se rieron hasta que ella dio un paso hacia adelante y su cuerpo entró en el dibujo. Ante sus ojos incrédulos, la mulata caminó sobre la pared como si fuera el mar y desapareció dentro del barco que había creado. Nadie volvió a verla jamás, y los guardias juraron que aquel muro nunca volvió a ser el mismo, como si guardara el eco de lo imposible. Algunos aseguran que realmente fue una bruja con poderes suficientes para escapar de la Inquisición. Otros creen que todo fue una metáfora inventada por la gente del pueblo, que la mulata simboliza la libertad, una mujer que nunca pudo ser dominada. Hay incluso quienes dicen que fue inocente y víctima de la envidia y del miedo a lo diferente, y que su milagrosa fuga fue un invento popular para darle justicia en la memoria. Pero lo cierto es que en Córdoba todavía se habla de ella. En las noches tranquilas, algunos vecinos aseguran que entre las ruinas coloniales puede verse la sombra de una mujer caminando con los ojos brillando en la oscuridad. Una mujer que no aceptó cadenas y que prefirió navegar hacia lo desconocido. La mulata de Córdoba es la prueba de que la belleza puede ser maldición y que la libertad siempre encuentra un camino. Bruja o inocente, lo cierto es que su nombre quedó grabado como una de las grandes leyendas del México colonial. Pero si ella desapareció en un barco imposible, la siguiente historia nos lleva a un lugar donde lo imposible aún cuelga en los árboles, como un recordatorio silencio de la muerte. Acompáñenme a los canales de la Ciudad de México en Xochimilco para conocer la aterradora Isla de las Muñecas. Nuestra siguiente parada nos lleva a los canales de Xochimilco en la Ciudad de México, un lugar colorido de día lleno de trajineras, música y flores, pero que de noche se convierte en un escenario de pesadilla. Ahí se encuentra uno de los rincones más inquietantes de todo el país, la temida Isla de las Muñecas. La historia comienza a mediados del siglo XX, cuando un hombre llamado Don Julián Santana Barrera decidió vivir en soledad en una pequeña isla de Xochimilco. Un día, encontró el cuerpo de una niña ahogada en las aguas cercanas. Desde entonces comenzó a escuchar sus lamentos, a sentir que el espíritu de la pequeña lo seguía a todas partes. Para calmarla, empezó a colgar muñecas viejas en los árboles, creyendo que cada una serviría como compañía para el alma de la niña. Poco a poco la isla se llenó de cabezas de plástico sin ojos, cuerpos desgarrados, sonrisas rotas, un santuario macabro que, en lugar de ahuyentar el miedo, lo multiplicó. Lo más inquietante fue el destino del propio don Julián. Décadas después murió ahogado en el mismo lugar donde había encontrado a la niña, como si la isla hubiera cobrado su deuda. Hoy en día la isla es un lugar turístico, pero quienes se han atrevido a visitarla aseguran que no es un sitio común. Los árboles parecen tener ojos. Las muñecas colgadas entre ramas secas crujen con el viento como si se movieran solas. Y cuando cae la tarde, el murmullo del agua se mezcla con algo mucho más perturbador. Risas de niños que nadie ve. Muchos turistas juran haber visto muñecas mover la cabeza y abrir y cerrar los ojos, incluso cambiando la expresión frente a ellos. Y algunos, los más sensibles, escuchan susurros que no saben de dónde provienen. Uno de estos relatos me llegó de boca de un visitante que al caer la noche se quedó unos minutos en silencio en la isla. Al principio, escuchó solo el crujir de las ramas y el golpeteo del agua, pero luego, una muñeca colgada frente a él pareció mover los labios. No quiso creerlo hasta que escuchó una voz infantil débil que le decía: «Quédate, juega con nosotras». El hombre retrocedió aterrado, pero entonces las voces no venían de una sola muñeca, sino de decenas, de todas a su alrededor repitiendo al unísono: «Quédate, quédate, quédate». El visitante corrió hacia la trajinera,
Remó con todas sus fuerzas y juró nunca volver. Dice que mientras se alejaba pudo ver las muñecas agitándose como si lo despidieran con las manos, y que aún desde la distancia escuchaba las risas infantiles persiguiéndolo entre el agua. Algunos piensan que todo se trata de sugestión, de la mente humana reaccionando al ambiente cargado de la isla. Otros aseguran que la muerte de don Julián selló el lugar y que su espíritu, junto con el de la niña, quedó atrapado ahí, multiplicando su energía en cada muñeca colgada. También hay quienes creen que las muñecas, al ser objetos con forma humana, son receptáculos perfectos para entidades obscuras que buscan manifestarse. Sea cual sea la explicación, la isla de las muñecas sigue siendo uno de los lugares más perturbadores de México, un altar de plástico y polvo, donde lo inerte parece estar vivo, y lo muerto aún busca compañía. La isla de las muñecas es el recordatorio de que el juego puede volverse pesadilla, que lo que creemos más inofensivo puede convertirse en prisión de almas, y que entre los canales de Xochimilco no siempre se viaja solo. Pero si en este lugar son las muñecas quienes vigilan, en nuestra siguiente leyenda son los pasillos de un hospital los que guardan un secreto, una enfermera espectral impecable y misteriosa, conocida como la Planchada. La última de las leyendas mexicanas que vamos a tocar esta noche nos lleva a un lugar muy distinto a los canales o los callejones coloniales. Nos sitúa en los pasillos fríos y silenciosos de un hospital, un sitio donde la vida y la muerte conviven a cada instante, y donde los susurros de los enfermos se mezclan con el eco metálico de las camillas. Es ahí donde surge la leyenda de una mujer espectral, siempre impecable, siempre misteriosa, la temida Planchada. La leyenda de la Planchada comenzó a circular en el Hospital Juárez de la Ciudad de México a mediados del siglo XX. Era un tiempo en el que los hospitales carecían de muchos recursos y los pacientes sufrían largas estancias sin el cuidado necesario. En medio de esa vulnerabilidad, algunos comenzaron a contar que una enfermera de uniforme blanco, perfectamente planchado, aparecía por las noches para atender a los enfermos. Lo curioso es que nadie sabía quién era, ni en qué turno estaba, ni cómo aparecía en las salas donde los médicos aseguraban que no había personal. Con el paso de los años, la Planchada se convirtió en leyenda urbana, un espectro que surge entre las sombras del hospital para atender a los enfermos desamparados, una aparición que parece buena pero que a la vez hiela la sangre. Algunos relatos aseguran que en vida fue una enfermera devota de su trabajo, que se enamoró de un médico, el que prometió matrimonio pero la engañó con otra mujer. La traición la hundió en la depresión y terminó descuidando a sus pacientes. Cuando uno de ellos murió por negligencia, la culpa la consumió hasta el final de sus días. Desde entonces, su espíritu vaga por los hospitales intentando redimirse, cuidando a quienes están al borde de la muerte. Otros creen que no se trata de una mujer en particular, sino la representación del consuelo mismo, un fantasma creado por la fe y la necesidad de quienes buscan alivio en medio del dolor. Se cuenta que un paciente convaleciente en la sala de urgencias del Hospital Juárez estaba solo, débil, conectado a sueros y monitores. En la madrugada, despertó al sentir que alguien le acomodaba la sábana. Frente a él, una enfermera hermosa de rostro sereno, con un uniforme blanco tan pulcro que parecía recién planchado. Ella le sonrió, revisó su suero, le dio palabras de calma y se retiró lentamente. A la mañana siguiente el paciente le agradeció al doctor por haber enviado a esa enfermera. El doctor lo miró sorprendido y negó con la cabeza. Aquí no hay ninguna enfermera con esa descripción. Y anoche nadie entró a tu cuarto. El hombre juró que no había soñado. Aún podía oler el perfume fresco en el aire y recordar el sonido de los tacones alejándose por el pasillo. Desde entonces, cada vez que alguien escucha pasos en la madrugada,
y siente una mano fría acomodando su cobija, sabe que ha recibido la visita de la planchada. La planchada es el rostro amable y aterrador de la muerte, un espectro que confunde, que da consuelo, pero que recuerda que en un hospital la línea entre la vida, la muerte y lo eterno es demasiado delgada. Queridos narraescuchas, antes de cerrar este recorrido por las leyendas de México, no podemos olvidar que también en nuestra época reciente, la tragedia sembró espectros. El 19 de septiembre de 1985, un terremoto devastó la Ciudad de México. Miles de vidas se apagaron en segundos. Edificios enteros se desplomaron y las calles se llenaron de polvo, llanto y desesperación. Fue tal bien el día en que nació la unión de un pueblo que se levantó entre ruinas para ayudar a sus hermanos. Pero junto con esa solidaridad, también quedó un eco, una huella invisible. Dicen que los fantasmas de quienes murieron en ese terremoto aún vagan entre los escombros, manifestándose en los edificios y calles de la capital. En un edificio abandonado donde nadie se atreve a vivir desde aquel día, vecinos aseguran escuchar por las noches de un niño que grita llamando a su madre. Los rescatistas buscaron pero nunca encontraron nada. El inmueble sigue vacío, pero la voz del niño sigue ahí. En otro edificio de oficinas después del sismo solo quedaron habitables los primeros 10 pisos. Los superiores son inseguros, oscuros, llenos de grietas. Sin embargo, quienes trabajan ahí aseguran que desde una ventana del piso 12, cada tanto se asoma la figura de un anciano mirando a la calle con los ojos vacíos. Dicen que fue uno de los últimos en morir aplastado entre vigas y que aún espera que alguien lo rescate. En los talleres textiles del centro, cientos de costureras perdieron la vida. El edificio colapsó por completo. Años después, uno nuevo fue levantado en el mismo sitio. Pero los trabajadores actuales aseguran escuchar al caer la noche el repiqueteo de las máquinas de coser funcionando solas y voces femeninas murmurando oraciones en medio de la oscuridad. Las costureras siguen ahí, cosiendo entre los muros del tiempo, recordando la tragedia que nunca se borrará. El terremoto del 85 mostró al mundo la fuerza y la unión de los mexicanos, pero también dejó una cicatriz que no solo se mide en ruinas y lágrimas, sino en presencias que siguen manifestándose. Ecos atrapados entre el polvo de la tragedia que nos recuerdan que la muerte puede tomar forma en lo cotidiano, en lo moderno, en lo que aún habitamos. México no solo guarda fantasmas antiguas, también convive con los del presente. Queridos narraescuchas, esta noche, mientras en cada rincón del país se encienden las luces del festejo, nosotros hemos caminado por un México distinto, un México oculto debajo de la pólvora y los gritos de independencia. Hemos escuchado el llanto eterno de la Llorona, sentido la tentación obscura del charro negro, seguido a la mulata de Córdoba en su fuga imposible, recorrido la isla de las muñecas donde los juguetes se convierten en prisión de almas, y caminado por los pasillos del Hospital Juárez donde la planchada aún cuida a los moribundos. Y como si eso no bastara, recordamos también a nuestro tiempo reciente en la tragedia del 85. Los fantasmas siguieron escribiendo la historia de la Ciudad de México. Voces, costureras, ancianos y niños que aún claman desde las ruinas. México es tierra de héroes y batallas, sí, pero también es tierra de sombras, de presencias que caminan a nuestro lado, porque debajo de cada fiesta hay un murmullo, detrás de cada grito hay un lamento, y en cada rincón de esta patria hay una leyenda esperando ser contada. Esta noche, cuando mires el cielo iluminado por los fuegos artificiales, recuerda mirar también a las sombras, porque entre ellas México sigue guardando sus secretos más oscuros. Yo soy el narrador de historias, y en este grito de independencia no me queda más que desearte buenas noches y que viva México.
Espero que hayas disfrutado esta historia tanto como yo al contártela. Recuerda suscribirte porque cada semana liberamos 3 nuevos episodios en las principales plataformas: Spotify, iVoox, Amazon Music, Apple Podcast, TikTok, iHeartRadio, Castbox y YouTube Podcast. Solo búscanos como el narrador de historias con la imagen inconfundible de nuestro narrador encapuchado. Y si tienes un relato, una experiencia o una leyenda que quieras compartir, envíala a nuestros correos paranormalyovnis@gmail.com o paranormalyovnis@hotmail.com. Queremos darle voz a tu historia y que muchos más puedan escucharla. Esto fue